bienvenido a Cosmix. La razón por la que 3 y Atlas se ha convertido en un tema tan comentado no es exageración mediática, sino un hecho simple. Los datos muestran un objeto que no encaja por completo en ningún modelo natural tradicional. Su inactividad total, su estabilidad térmica y su comportamiento dinámico inusual obligan a replantear su origen y su estructura. En este vídeo examinaremos qué hace que 3 y Atlas sea tan desconcertante y por qué incluso divulgadores científicos reconocidos han tenido que centrarse en él. La razón por la que tantos divulgadores científicos, incluido Javi Santaolalla, han comenzado a hablar de 3 y Atlas no tiene nada que ver con conspiraciones, exageraciones o narrativas especulativas. El interés surge por algo mucho más simple y más profundo. Los datos observacionales muestran un objeto que no encaja completamente en ninguno de los modelos naturales tradicionales. Y cuando un fenómeno contradice las expectativas científicas, la atención pública es inevitable. 3 y Atlas es apenas el tercer objeto interestelar detectado pasando por nuestro sistema solar. Su mera existencia ya sería motivo suficiente para estudiarlo, porque cada visitante interestelar representa una muestra física de regiones remotas de la galaxia. Pero lo que ha provocado la obsesión actual no es su rareza, sino el patrón de anomalías que los telescopios han identificado. Este patrón obliga a reconsiderar ideas que se daban por sentadas sobre la composición, la densidad, la rotación y el comportamiento térmico de estos cuerpos. Lo primero que destaca, y que cualquier divulgador serio subraya, es la ausencia total de actividad. En objetos provenientes del espacio interestelar se espera algún grado de sublimación, especialmente cuando se acercan al Sol. Compuestos como agua, dióxido de carbono o metano deberían sublimarse a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, en 3 y Atlas no se observan colas, halos ni expulsión de material. Ni desde la superficie terrestre, ni desde los observatorios espaciales, ni desde las sondas en órbita marciana. La inactividad completa contradice la explicación natural más simple, un cometa pobre en volátiles. El segundo elemento que ha alimentado la atención es la uniformidad térmica del objeto. La radiación solar debería generar diferencias de temperatura claras entre las zonas iluminadas y las que están en sombra. La mayoría de los cuerpos menores muestran esta variación de forma evidente. Pero en el caso de 3 y Atlas, los datos térmicos indican una estabilidad sorprendente. Esto solo puede explicarse si la superficie está recubierta por materiales extremadamente oscuros, con una conductividad térmica muy baja. El problema es que incluso los compuestos orgánicos más degradados y las mezclas porosas de polvo interestelar no suelen producir una estabilidad tan marcada. El tercer punto, quizá el más comentado por la comunidad científica, es la aceleración no gravitatoria detectada en su trayectoria. Es muy débil, pero consistente. En cometas, esta aceleración se explica por chorros de gas expulsados al sublimarse los compuestos volátiles. Pero en 3 y Atlas no hay evidencia de estos compuestos. Tampoco se observa actividad visible. Y, sin embargo, la aceleración existe. Esta contradicción entre dinámica y composición es lo que ha captado el interés de físicos, divulgadores y público general. Hay una fuerza actuando sobre el objeto, pero no vemos su fuente. El cuarto factor es la reflectividad extremadamente baja. El objeto es tan oscuro que su detección fue difícil incluso con telescopios avanzados. El albedo de 3 y Atlas es inferior al de la mayoría de cometas y asteroides del sistema solar. Un material tan absorbente implica una superficie recubierta por compuestos carbonosos muy procesados, pero en cantidades y densidades superiores a lo observado en objetos naturales similares. Esta característica también contribuye a su comportamiento térmico inusual. La combinación de estos elementos, inactividad, estabilidad térmica, aceleración no gravitatoria y albedo extremadamente bajo, crea un patrón que no puede explicarse completamente mediante un solo modelo natural conocido. Cada explicación convencional resuelve una parte del rompecabezas, pero deja otra sin respuesta. Y cuando la comunidad científica se enfrenta a un fenómeno que no encaja del todo, la atención mediática crece, porque los divulgadores se ven obligados a explicar por qué tantos datos parecen contradecir expectativas previas. Este es el motivo por el que 3 y Atlas ha captado la atención no solo de investigadores profesionales, sino también de divulgadores como Santaolalla, no porque haya algo extraordinario confirmado, sino porque hay un conjunto de observaciones que exige análisis profundo y que obliga a revisar los límites de nuestros modelos. En ciencia, las anomalías son oportunidades, no amenazas. Y 3 y Atlas es, hasta ahora, una de las anomalías más interesantes que hemos observado en un objeto interestelar.
Otro motivo por el que TRES y Atlas ha captado tanta atención es la consistencia entre observaciones independientes. Cuando un fenómeno extraño es detectado por un solo telescopio, la comunidad científica suele ser cauta. Puede deberse a ruido instrumental, errores en el procesamiento o condiciones locales. Pero en el caso de TRES y Atlas, la anomalía no proviene de una fuente aislada. La inactividad, la uniformidad térmica, la baja reflectividad y la aceleración no gravitatoria han sido confirmadas desde múltiples entidades: telescopios terrestres, el telescopio espacial James Webb, orbitadores marcianos como MRO y Tianmu-1, y observatorios infrarrojos especializados. Esta coincidencia es fundamental. Cuando distintos instrumentos, ubicados en diferentes lugares del sistema solar, con tecnologías diferentes y calibraciones independientes, detectan el mismo comportamiento, la explicación debe ser consistente con el conjunto completo de datos. TRES y Atlas ha demostrado ser un objeto estable, oscuro y químicamente inerte, sin señales de actividad, incluso cuando se acerca al Sol. Este comportamiento unificado ha hecho que los físicos pongan más atención, porque elimina de inmediato explicaciones que dependen de condiciones locales o de errores instrumentales. Otro punto que ha generado debate es la posible forma del objeto. Aunque no existen imágenes de alta resolución, la curva de luz sugiere una geometría más regular de lo esperado. En objetos naturales originados en regiones turbulentas de formación estelar, las formas suelen ser irregulares, llenas de grietas y superficies fracturadas. Pero en el caso de TRES y Atlas, la rotación estable y la suavidad en su modulación de brillo apuntan a una estructura más unificada. Esto no significa que sea artificial, pero sí que su formación pudo involucrar procesos distintos a los que ocurren en el sistema solar. La densidad es otro factor fundamental. Para producir la aceleración no gravitatoria observada sin sublimación, el objeto debe tener una densidad sorprendentemente baja. Esto implica una estructura interna altamente porosa, casi como una esponja cósmica formada por agregados ligeros. Pero aquí surge una contradicción: si es tan poroso, ¿por qué su superficie es tan homogénea y estable térmicamente? Una estructura porosa tiende a fracturarse con facilidad, especialmente bajo condiciones de calentamiento desigual. Pero TRES y Atlas no muestra signos de fractura ni liberación de material. Esta tensión entre baja densidad y alta estabilidad es uno de los elementos más comentados por físicos y divulgadores. El interés del público también ha aumentado por la comparación con objetos anteriores. El primer visitante interestelar, Oumuamua, mostró un conjunto de anomalías similares: ausencia de actividad, reflectividad inusual, aceleración no gravitatoria y forma elongada. TRES y Atlas ha reabierto ese debate, no porque los objetos sean idénticos, sino porque ambos desafían explicaciones simples basadas en cometas o asteroides clásicos. Una vez puede ser una excepción. Dos veces obliga a reevaluar ideas. Y si en el futuro aparecen más visitantes interestelares con características similares, será necesario construir modelos completamente nuevos sobre la formación y evolución de estos cuerpos. El interés mediático se amplifica cuando un objeto presenta un comportamiento tan extraño que incluso los científicos deben reconocer, públicamente, que existen aspectos sin explicación. En el caso de TRES y Atlas, cada artículo científico utiliza términos como inusual, difícil de conciliar, inactivo pero acelerado, o composición atípica. Estas expresiones, cuando llegan al público general, generan curiosidad e incluso especulación. Divulgadores como Santaolalla se ven obligados a intervenir para explicar qué partes del fenómeno están respaldadas por datos y cuáles son interpretaciones prematuras. Otro elemento importante es la falta de una explicación unificada. Cuando los científicos presentan modelos para los datos observados, estos modelos explican algunas propiedades pero fallan en otras. Por ejemplo, la hipótesis de un objeto extremadamente poroso explica la aceleración no gravitatoria, pero no la estabilidad térmica. La hipótesis de un objeto recubierto por compuestos orgánicos oscuros explica el albedo bajo, pero no la ausencia total de actividad. La hipótesis de un objeto rocoso muy compacto explica la estabilidad estructural, pero no la aceleración anómala. Ninguna explicación convencional cubre el cuadro completo. Esta dificultad es una de las razones por las que tantos divulgadores se han interesado, porque el fenómeno obliga a mostrar al público cómo opera realmente el pensamiento científico cuando los datos no encajan perfectamente. Finalmente, está la cuestión de las implicaciones científicas. Si TRES y Atlas es natural, lo cual sigue siendo la hipótesis más probable, entonces representa un tipo de objeto cuyo origen y evolución son desconocidos.
Esto obligaría a revisar modelos sobre cómo se forman cuerpos menores en sistemas estelares distantes. Si, en cambio, su comportamiento sigue desafiando explicaciones naturales incluso con nuevos datos, entonces habrá que plantear hipótesis más audaces. La ciencia no se construye descartando ideas por incomodidad, sino evaluándolas con rigor cuando los datos lo exigen. Estos son los motivos por los que todo el mundo está obsesionado con TRES y Atlas. No porque haya confirmación de nada extraordinario, sino porque estamos ante un visitante interestelar cuya física no encaja del todo en nuestras expectativas. En ciencia, pocos eventos son más emocionantes que eso. Si hay algo que ha captado la atención de divulgadores como Santaolalla, y de la comunidad científica en general, es que TRES y Atlas representa una oportunidad rara, un objeto interestelar que no solo es difícil de clasificar, sino que obliga a reconsiderar conceptos fundamentales sobre cómo se comportan los cuerpos formados fuera del sistema solar. La ciencia avanza cuando los datos desafían lo que creíamos cierto, y TRES y Atlas ha hecho precisamente eso. Uno de los aspectos más desconcertantes es la coherencia global del objeto, tanto en su comportamiento térmico como en su estabilidad estructural. La combinación de un albedo extremadamente bajo, una superficie homogénea y una falta absoluta de actividad apunta a un objeto que ha pasado millones de años expuesto a condiciones extremas sin sufrir cambios apreciables. Esto sugiere un origen en regiones particularmente frías del espacio interestelar, donde la radiación y el tiempo han moldeado su superficie hasta volverla prácticamente inerte. Pero incluso en ese escenario, la ausencia total de volátiles es inesperada. Cuerpos que viajan entre estrellas suelen retener al menos trazas de compuestos congelados en su interior. Aquí no se detecta nada. Esta ausencia de volátiles vuelve aún más difícil explicar la aceleración no gravitatoria. Si el objeto no libera gases, entonces la fuerza que lo impulsa debe provenir de su interacción con la radiación solar. Pero para que la radiación produzca un efecto medible, el objeto tendría que ser extraordinariamente ligero o tener una geometría muy fina. Ninguno de estos escenarios es fácil de conciliar con la estabilidad térmica y estructural observada. Este es otro de los puntos que despiertan interés entre divulgadores. Pueden explicar la física básica, pero también deben señalar que hay elementos que no encajan del todo. Otro motivo por el que TRES y Atlas ha captado tanta atención es la semejanza conceptual con Oumuamua, el primer objeto interestelar observado. Oumuamua mostró varias propiedades que desafiaron los modelos tradicionales: ausencia de actividad, aceleración sin sublimación, forma elongada y reflectividad inusual. Cuando un fenómeno ocurre una sola vez, puede considerarse una rareza estadística. Pero cuando dos visitantes interestelares consecutivos presentan patrones que desafían parcialmente las categorías existentes, la comunidad científica debe plantearse si está observando una familia de objetos que aún no entiende. Este patrón repetido es una de las razones por las que divulgadores como Santaolalla explican el tema, porque hay una historia científica mayor desarrollándose detrás. La falta de fragmentación superficial también es un factor relevante. Objetos interestelares que atraviesan regiones turbulentas de la galaxia suelen mostrar grietas, roturas o señales de colisiones. Pero TRES y Atlas tiene un perfil de rotación estable y una superficie sin evidencias de rupturas recientes. Esto implica que su estructura interna es más resistente de lo esperado o que su superficie ha sido uniformemente endurecida por procesos de envejecimiento cósmico. Ninguna de estas explicaciones es imposible, pero ambas requieren condiciones muy particulares, lo que alimenta aún más el interés científico. Es aquí donde Loeb realiza la contribución más importante: recordar que la curiosidad pública no surge de la especulación sensacionalista, sino de la honestidad científica. Cuando un fenómeno presenta anomalías reales, aunque sean sutiles, los científicos deben admitir los vacíos de conocimiento. Esa transparencia es la que impulsa a los divulgadores a explicar el fenómeno, porque la gente quiere entender por qué un objeto tan pequeño y aparentemente insignificante está generando debates en toda la comunidad astronómica. La obsesión colectiva con TRES y Atlas no se debe a la confirmación de algo extraordinario, sino a algo mucho más interesante: la falta de una explicación simple. En ciencia, las explicaciones simples suelen ser suficientes. Pero cuando no lo son, nace la oportunidad de revisar modelos, explorar hipótesis nuevas y reconocer que nuestros conocimientos actuales no cubren todo lo que el universo puede presentar. Un objeto como TRES y Atlas obliga a preguntarse si nuestros modelos sobre la formación de cuerpos interestelares son incompletos o si existen procesos que aún no hemos observado directamente. Para los divulgadores, este es un caso ideal.
hay datos concretos, hay anomalías reales y hay preguntas abiertas. No se trata de afirmar conclusiones extraordinarias, sino de mostrar cómo trabaja el método científico cuando el fenómeno observado no encaja de forma limpia en ninguna categoría. Lo que hace que el público se obsesione con TRES y Atlas es exactamente eso. Estamos asistiendo, en tiempo real, a un proceso científico genuino, donde las observaciones obligan a revisar conocimientos establecidos y donde las respuestas aún no están claras. En última instancia, la razón por la que TRES y Atlas ha captado tanta atención es simple: representa un desafío intelectual legítimo. No confirma nada extraordinario, pero tampoco se ajusta cómodamente a las explicaciones ordinarias. Y ese tipo de fenómeno, un objeto que obliga a pensar, a cuestionar y a investigar, es exactamente lo que mantiene viva la curiosidad tanto en científicos como en divulgadores y en el público general. Así que la verdadera explicación de por qué todo el mundo está obsesionado con TRES y Atlas no es un misterio externo al objeto, sino una consecuencia natural de lo que representa, un recordatorio de que el universo todavía tiene la capacidad de sorprendernos.